tenemos que tener una confianza grande en el Señor, porque nuestro Señor Jesucristo vino a nuestras vidas para que nosotros podamos cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestro comportamiento, apartarnos de este mundo. Como Pablo decía, nosotros estamos en este mundo, pero nos militamos en este mundo. Amén. O sea, él nos quiso explicar, Pablo, que nosotros vivimos aquí, estamos claros. Porque el Señor también lo dijo Jesucristo, no los quites de este mundo, si yo para acá, sino que protege los Señores de este mundo. O sea, nosotros tenemos que pasar todo ese proceso que Jesucristo hizo en la tierra. Porque si nosotros nos damos cuenta, Jesucristo fue 100%, hermano mío, 100% humano, como 100% Él es nuestro Dios. Es nuestro Dios que vino aquí a la tierra, hermano, a demostrar su amor a través de Jesucristo. ¿Y de qué nos libró Jesucristo? De la ira del Padre, de lo que viene a la tierra. Entonces, eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que empezar a confiar en Dios. Y lo principal de confiar en Dios, la forma que Él nos dio es tener fe. Y de eso vamos a leer hoy día, hermano mío, de la fe, de lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. Hebreo. Todo eso tenemos, hermano mío. Hebreo 11. No sabemos realmente quién escribió Hebreo, si Lucas, Pablo, no se sabe. Pero de la palabra no hay que hacer discusión. De la palabra no hay que combatirla, hay que dejarla nomás que el Señor haga su voluntad. Porque en su palabra también dice que procuraron ser sabios y se hicieron necios. Por eso la palabra de Dios es una sola. Cada vez que usted lee la palabra de Dios tiene que confiar en el Señor de lo que está escrito aquí. Porque muchas veces la gente de afuera puede decir, pero la palabra la escribieron los hombres, y es verdad, usted no le puede negar eso, es verdad. Pero la importancia es que esa segunda Pedro que fue escrita por ¿quién? Inspirada Por el Espíritu Santo. Inspirada por Dios. Toda la palabra fue inspirada por Dios. Todo lo que está aquí fue inspirada por Dios. Y si hay otras escrituras o papiros que encuentran a la época, hermano mío, y no están aquí, es porque Dios no lo permitió. Dios permitió que esta palabra cruzara frontera, hermano mío, de Europa, Inglaterra, Londres, de donde venía, llegó aquí hasta el último, y estuve hace un par de años que Chile es el último país de la tierra. Es el último país y llegó su palabra aquí. De aquellos que trajeron su palabra, de aquellos que lucharon, que se embarcaron antiguamente. Yo no sé cómo habrá llegado, pero llegó su palabra aquí. Y lo que está escrito aquí es lo que Dios permitió. Y eso es lo que nosotros tenemos que aferrarlo, porque este es el mapa que nosotros nos va a llevar a la salvación, hermano mío. Este es el mapa que nos va a guiar para poder llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, antes que nada, porque Él nos va a recibir. Dice su palabra que aquellos que murieron primero serán levantados. Los que murieron esperando a Jesús. Como así los que se fueron en el seno de Abraham, hermano mío, porque todos ellos esperaron a Jesucristo. Si usted lee el libro de Job cuando Juan dice que su carne se pegó a sus huesos, dice que él se destruyó entero, se arrascaba con un tiesto de grea, dice ya una sangre imposible, pero no dudó de Dios, siempre estuvo con su fe, ahí, fe, confiando en Dios. Aún su esposa lo rechazó, pero él fe en Dios. Y aún así, no esperando aquí en la tierra su premio, él dice, aunque mi carne se pegaron a mis huesos, sé que mi Redentor Vive, aleluya. Y algún día lo veré. Sí, amén. Entonces ellos no estaban esperando el premio aquí en la tierra. Estaban esperando a Jesucristo. Y esto es lo que va a explicar hoy en día sobre este libro de la fe, hermano. Lo importante de tener fe. Porque todos ellos no se fueron al cielo. Si usted ha leído la palabra y se da cuenta, todos no se fueron. ¿Tuvieron dónde? Un reposo. Que se llamaba el seno de Abraham. Que ese se encontraba entre el cielo y la tierra. Sí, amén. Antes del infierno. Amén. Y ahí encontraba. De hecho, cuando Jesucristo resucitó al tercer día, fue a quitarle a Satanás la llave de la muerte, sí, y el gobierno del infierno, amén, la autoridad que él tenía. Y luego fue a buscar a todos los que estaban en el seno de Abraham para subirlo al cielo. Pero en su palabra dice que estuvieron predicando 45 días y los veían. Santo. Veía la gente, quedaban impresionados. ¿Y cómo los conocían? Por el poder de Dios, por la autoridad de Dios. Amén. Así que, hermano, le invito a buscar la palabra, Hebreo 11, para que la vamos leyendo. Yo necesito un micrófono nuevo porque se me acalambran las manos. Entonces se me suelta el micrófono. Por eso no puedo leer. Amén. Pero se escucha, ¿eh? Sí, amén. Es como cuando cantamos, se escucha bien, pero se canta mal. Pero eso es, hermano, por eso no uso micrófono. No es por soberbia, porque se me
dándole. Hebreo 11. Hebreo 11 vamos a hablar de la fe. Hoy en día lo que el Señor nos trajo es la palabra en nuestra vida. Los ponemos de pie y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra. Vamos a leer hasta el 2 nomás y yo después voy a leerla toda porque hay que leerla toda para entenderla. Dice así la fe. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios y de modo que lo que se ve fue hecho. De lo que no se ve, no se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelencia sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dado Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por él. Amén. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Amado Dios y buen Padre celestial, Dios de gloria, Dios bendito, Señor, vamos delante de tu presencia, dándole gracias en el nombre de Jesucristo. Por esta palabra hermosa que usted nos ha dado, Señor. Pidiéndole y rogándole, Padre mío, que usted sea por nosotros, que usted esté abriéndolo el entendimiento en nuestro corazón para guardarla. Así también, Señor, no tan solo ser oidor, sino que también hacedor de su palabra, para poder comprender y entender lo que usted quiere hablarnos en esta hora, para seguir adelante en este camino, para seguir tomando fuerza, Señor. Sabemos que tu venida está tan pronto, Jesucristo de gloria, y eso es lo que esperamos. Y tu palabra es la que nos da la fuerza para sostenerlo en este caminar, amado mío. Porque a manera de hombre el caminar es fácil, pero a manera tuya es difícil, Padre de gloria. Es por eso que te pedimos en esta hora que nos dé entendimiento para comprender cómo estos varones pudieron agradarte a ti en la fe, amado mío. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Tome su asiento, hermano. Gracias le damos al Señor por su palabra. Voy a tratar de hacer un poco bien lento el tema porque el otro día parece que me fui muy rápido y se entendió algo más cuando yo dije que todos los que tenían por su conciencia iban a ser juzgados. Cuando usted nombra por conciencia, usted tiene que discernir lo bueno y lo malo. Y los niños, como a los 5 años, 4 años de estudio, ya tienen conciencia de maldad. Y ellos no pueden irse con Dios porque pueden ser juzgados por esa conciencia. Y usted dirá, ¿y cómo los niños? Sí, porque en la palabra de Dios, cuando Coré se rebeló contra Dios, hermano, dice que fueron y mataron a todos. Mataron a todos, a su familia, a su esposa, a su niño, todos fueron en el juicio de él. ¿Me entiendes? Entonces, eso es por conciencia. No así como los niños que están en el vientre, los que no tienen conciencia, los que son guaguitas, eso se van con Dios. Y lo otro también que expliqué, que a lo mejor muy rápido también no se entendió, fue cuando dije yo que yo no creía de aquellas personas que vienen a la iglesia, hermano, se congregan, arrodillan y dicen, Dios me llevó al cielo y caminé por aquí, después me llevó al infierno, vi a un vecino, vi a Bob Marley, vi a todos los que están. Es mentira, hermano. Eso es mentira. Lo que yo explicaba, hermano mío, que Dios sí tiene el poder de llevar, pero en visión. Amén. Si usted lee la palabra de Dios, ¿en qué llevó a Juan? En visión. En visión. ¿En qué vio la nueva Jerusalén, Juan? En visión. ¿Quién vio lo que Isaías? Cerró los ojos y lo llevó en Visión. visión. ¿Se entiende? Y lo único que se llevó, que fue Aló y Elías, que no conocieron muerte, ellos, hermano mío, nunca dijeron ni quedó escrito lo que vieron. Pero sí Isaías dijo que vio cosas inefables. O Pablo, que no podían explicarse. Pero todo fue en visión. Pero hoy en día la gente está hablando de esa manera, de decir que Jesucristo lo llevó para acá, que lo llevó para allá. Mira, hermano, si solo la espalda, la esencia de Dios mismo, Moisés la vio, le dice, me veía entero, se hace ceniza, hermano. ¿Se entiende? Cuando estuvo orando 40 días, Moisés allá en el monte, hermano, bajó con un semblante diferente. Dice que su rostro lo brillaba, que tenía que taparse para el pueblo, hermano. Imagínese ver la presencia de Dios. ¿Quién podrá contarlo aquí en la tierra? Nadie. Y eso es lo que yo quería destacar un poco, explicarle para que se entendiera. ¿Amén? Sí, el Señor te puede llevar con visión. Sí, Dios te puede llevar al cielo una visión y durmiendo tener una revelación. Amén. Sí te puede mostrar en sueños, porque yo lo vi, que eso lo puedo darlo a certificar, que sí es verdad, porque yo lo viví, que es un sueño tan claro, que después sin hablarlo yo, vive Dios que es así. Aquí con la palabra de Dios, hermano. No lo di a conocer a nadie, hermano, después se fue dando, y está el sueño de Dios que fue real. Oír realmente, porque hay personas que no han escuchado su voz oír, yo nunca la he escuchado la voz de Dios.
Los mentirosos en este momento dicen, no, si Dios me habló, no. Pero sí unos sueños clarísimos que se hicieron realidad. Unos sueños de visión donde Dios te guiaba. Entonces la realidad de nosotros hoy en día, eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Confiar en Dios. Cuando Dios va a venir a hablar en nuestras vidas, hermano, nos va a hacer algo maravilloso. En los tiempos antiguos, de cuando se dice, hermano mío, de la iglesia primitiva, ya llámese el libro de Crónicas, de Éxodo, de Reyes, de Jueces, de Salmos, ahí, hermano mío, eran personas que tenían un trato directo con Dios. Directo con Dios. Porque cuando estaban los profetas por delante, recuerden cuando veía a Samuel y se presentaba Samuel a los pueblos gritaban, pues le decían, tú vienes en paz, tú vienes con los de Dios, dinos por favor que es bueno. Así le decían porque ellos venían y decían la verdad. Recuérdense que Natán, cuando le fue a decir al rey David, le dijo, hay un hombre que tenía miles de ovejas y corderos. Más bien un castigo a él, que fue y tomó una sola que tenía un varón, cuando él tomó la esposa de Uría Ateo. Y él tomó esa mujer como para él. Entonces ahí el Señor le mandó el juicio y le mandó 3 cosas. Le dijo, nunca más que quieras espada de Israel, permitiré que caigan en ti y te condene el pueblo, o permite que yo te castigue. Y él consideró al tiro, le dijo, Señor, castígame tú. Porque el ser humano no tiene piedad. Sí, amén. No tiene misericordia y Dios tiene misericordia. Sí, amén. Y eso es lo que decía. Entonces, esa es la realidad del pueblo. Entonces, hermano mío, a través de eso, lo quiero explicarlo, de la fe. Todos los personajes, hermano mío, digámoslo así, que a lo mejor suena feo, porque esto no es un libro de historia, no es un cuento, esto es una realidad. Esto es verdad, es como las bitácoras que ponen los piratas. Es la bitácora de algún barco, es la bitácora de algún submarino, la bitácora de algún avión, que son cosas que pasaron realmente, que han escritas, como la caja negra de los aviones. Que lo único que descubre que no se destruye ni con fuego, ni con bomba, ni con nada, es la caja negra, que son los audios que se graban. Y muchas veces no resulta ni tampoco el video, sino que solo los audios quedan. Y de eso se basan porque el avión se cayó, porque chocaron, porque no se destruyó el avión, y se basan a eso, porque está en una caja donde realmente no llega nada. Es como las cucarachas que dicen que cuando si hay una segunda guerra mundial y se de nuevo vienen las bombas atómicas y todo eso, son las únicas que van a sobrevivir, son las cucarachas. Sabe Dios por qué, pero así es la tecnología. Entonces, hermano mío, estos varones de Dios tuvieron un mensaje hermoso, hermano, porque tenían la autoridad de Dios. Amén. Tenían la autoridad de Dios. Cuando Moisés, hermano mío, se presentó donde el rey, ¿qué le dijo el rey? ¿Quién soy tú? Yo soy el que soy. Porque él le preguntaba, Señor, ¿cómo, Dios mío, cómo voy a ir y presentarme delante del rey que es poderoso? ¿Cómo voy a ir y presentarme y decirle, oiga, usted está equivocado, tiene que darle la libertad a todo mi pueblo? ¿Cómo voy a ir yo para allá y decirle, oiga, tiene que soltar al pueblo de Israel, soltarlo a todos? Porque la generación de que murió José, después adelante su hijo Manasés, no conocían a José, no tenían ni idea que era José. A ellos se les olvidó que José fue quien los libertó del hambre. Que Dios le dio la autoridad, que Dios tuvo un proceso con José, primero cayó la fosa, los hermanos lo vendieron y tuvo sueños, ahí tiene otro sueño revelador muy hermoso cuando José veía que su hermano se le inclinaba, que veía la luna y el sol, era todo eso maravilloso. Y después José cuando llegó a Egipto llegó como esclavo, hermano mío. Después pasó en una cárcel, pasó en un pozo, no de las cárceles de ahora, sino que las cárceles antiguas, el cepo, como explicaba mi esposa, son troncos que le ponían las piernas con cadena, atrapados así. Esos eran los cepos y así pasaban presos. Sí, eran amén. cavernas, hermano. Amén, amén. Eran cuevas, me imagino, así las medias ratas y ellos ahí, día y noche. Santo Y Dios. no eran inventados, no había tele, no había nada, no había celular, no había nada. Eran más terribles. Y tenían una fe inmensa, hermano. Mire, es más difícil, era más difícil creer en esos tiempos que en este tiempo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, yo le voy a explicar lo de Noé, y después le voy a leer aquí para que se entienda un poco más, para que me explique, pero para que vayan entendiendo. Cuando Noé escribió, empezó a fabricar el arca, ¿cierto, hermano mío? ¿Entiendes? Sí, Empezó a amén. fabricar el arca. Era difícil predicar ahí si les que iba a venir una ayuda y iban a morir. Sí, Y no llovía. no creían. No llovía. Sí, Porque el agua, dice su palabra, que era regada por vapores. Por vapores que salían y se regaban. sí, amén. Entonces, digamos, cuando hay hielo y sale el sol, empiezan a salir vapores y era así se regaba el agua. Entonces, predicar de esa forma era más difícil que hoy. Porque había que tener fe en Dios. Porque si no, me estás tirando loco, no quiero hacer un arca y aquí nunca llovía, no conocían el agua. No conocían el agua. ¿Cómo va a llover? Del cielo para acá, no tenían ni idea. Entonces, esa parte era tener fe en Dios, creerle.
Tiene la autoridad de Dios. Y sabe usted que por esa fe y por creerle a Dios, Noé condenó al mundo. Noé condenó al mundo, hermano, por creerle a Dios. A través de Dios, hermano mío, condenó al mundo. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios y hizo el arca y vino el diluvio. Y ahí donde todos gritaban, Noé, ábrelo la puerta. Uno tiene que ser más explícito así para que se entienda la palabra. Usted tiene que meterse en la palabra y comprender lo que va a pasar. Imagínese en estos tiempos cuando vengan, hermano, al arrebatamiento. Cuando dice 2 Tesalonicenses, hermano mío, que la iglesia va a ser quitada y el Espíritu Santo con él. Así es. Y ahí van a haber 7 años aquí y Satanás va a hacer lo que quiera, hermano, va a destruir, va a hacer lo que quiera. Primero van a haber 3 años y medio hermosos Sí, y amén. después 3 años y medio de tragedia, muerte, destrucción. Y Sí, después amén. de esos 7 años va a venir la iglesia a enjuiciar aquí la tierra. Y ahí viene Amén. el juicio, hermano. Amén. Y se abren los libros y el que esté escrito en el libro de la vida, Ese se en va. el libro de las obras Bendito Dios y en Santo. el libro de la ley. Ay, bendito Señor. Y si no Aleluya. estamos ahí, hermano. Porque dice que todos van a ser enjuiciados. Dice que el mar va a devolver sus cuerpos. El polvo, la ceniza, los que se quemaron, se van a formar. ¿Y cómo dice usted si en el pueblo ahí en Ezequiel dice? Pues estos huesos vivirán, estos huesos secos, el pueblo de Israel. Santa. Entonces, toda esa relación que se va dando, hermano, entendemos que la más difícil es predicar el Evangelio en ese tiempo que en este tiempo. ¿Por qué usted lo dirá? Porque Jesucristo resucitó al tercer día. Amén. Así es. Entonces usted está predicando un Dios vivo, un Dios real. el Sí, cual Cristo resucitó, vive. el cual no está en la tumba, el cual los huesos no están. Bendito Dios. Porque como se dice, usted va a los huesos de Mahoma, porque son seguidores en India, hay como 10.000 dioses. Van allá, ahí están los huesos de sus dioses. Sí. Van a buscar al templo Omar, donde se escrita ahí, donde está la mezquita de Omar allá en Israel, hermano, van a buscar los huesos, ahí están los huesos, pero vayan a buscar los huesos de Jesús. ¿Están? Vayan a buscar algún registro de Jesús. No están. Y si no, así también con sus profetas, que fue José y Jacob, ellos fueron y sacados de Egipto, hermano, en huesos, hermano, que él le prometió a su papá que no iban a quedar los huesos ahí en Egipto, sino que los sacaron a todos y los embalsamaron y se los llevaron. Entonces esa es la realidad de cómo crear la fe de nosotros en este tiempo. Bendito Dios Santo. Cómo crear la fe, hermano mío, no viendo nada. Cómo crear la fe, hermano mío, no sabiendo que el Señor un día de mañana, porque eso nadie lo sabe, va a venir a buscarnos. Cómo crear la fe que hace 2000 años vino una persona y se demostró que era hijo de Dios. Cómo crear la fe, hermano mío, demostrando al Señor y haciendo su voluntad. Cómo hacerlo. Cómo caminar como estos hombres caminaron creyéndole a Dios, como dice su palabra, que Moisés caminó como viendo al invisible. Nosotros hoy en día, como hizo Felipe, tenía que meter los dedos primero para creer, pues si no, no creía. Y Felipe también tuvo la duda cuando dijo, muéstranos al Padre para creer. Y Jesucristo le respondió en Juan 14, ¿sabe? Le dice, ¿cuánto tiempo han estado conmigo? Y no te das cuenta que el Padre está en mí. O sea, realmente Felipe no conocía a Jesús. Realmente no lo conoció, porque si lo hubiese conocido se hubiese dado cuenta que era el Padre. Si son padres, el Espíritu Santo, Hijo, Padre, Espíritu Santo, son tres. Que dan testimonio de los cielos. Entonces, entre los tres son uno solo. Entonces Felipe él tenía dos dioses, que era Jesús, el Hijo de Dios, y más Dios que está en el cielo. Por eso le preguntaba y le decía, muéstranos al Padre, como si Jesús estaba con él todo el tiempo. Entonces, eso pasa hoy en día, que nosotros el Señor tiene que aumentarle la fe en ese sentido. ¿Se va entendiendo, hermano? Sí, amén. Le explicaba, Aleluya. le decía, ¿cómo tú no entendís si tú estuviste conmigo, camináis conmigo, andáis conmigo, no viste al Padre? Amén. Y cuando Juan de Marta dijo, Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios, po. O sea, la gloria reflejará en mí. Y que ahí el Señor hizo una oración, po. Y dijo, Señor, yo lo hago. Soy más explícito yo en esta parte, porque si usted lee la palabra, usted dice, no dice así, pero para que se entienda más o menos, ¿me entiende? Por eso lo explico así. Sí, amén. Entonces Jesús fue y oró y le dice, Padre, esto lo hago para que tu nombre sea glorificado. Amén. ¿Se entiende? Entonces, esa es la relación de tener fe. De tener fe. Estos varones tienen una fe inmensa. Dice, mire, voy leyendo y vamos a ir destacando cada uno de los que están aquí. Lo hace la cortita para que se vaya entendiendo. Dice, la fe. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué estaban esperando, hermano mío, los antiguos cristianos? Del año 60, 70, 80, 90, de los años antiguos hacia este momento. ¿Qué esperan? Nosotros somos la iglesia postrera, ¿cierto? Nosotros somos la última. Sí. Como se dijera, hermano, nosotros somos la última parte de la historia de este libro. Nosotros, de nuestra generación, de lo que venga a la tierra, no hay más. Aquí hubieron dos destrucciones de tierra que se destruyó la tierra que fue por Noé y va a ser este que viene con nosotros.
para formar el hombre, porque el Señor se arrepintió, dice en el libro que venía que estoy arrepentido, estoy cansado de arrepentirme de dejarlo. Ya me cansé. Entonces él vino en juicio a la tierra. ¿Por qué? Porque por la ley ya nosotros no podíamos vivir. ¿Quién iba a vivir por la ley? Porque no cumplía la ley. Los hebreos, hermano mío, los que llevaban la ley, los fariseos llevaban la ley en la piel, pues ellos tenían la ley, nadie podía decirle que no. De hecho Jesús les dijo, yo no vine a derogar la ley, sino vine a cumplirla. A cumplirla. Porque ellos tenían la ley, establecían la ley de Moisés, tenían todas las leyes de Moisés, pero ya no se podía vivir por la ley porque vivían pecando, hermano. Sí, amén. Había mucha falta del pecado. Y llegaba el día de la Pascua, pum, pecaba el cordero, a lo mejor, y a veces ni el mejor, buscaban el que tenían a la mano, y lo desangraban y presentaban el holocausto, listo, los pecados, y bajaban de nuevo para abajo. Igual hasta los años de nuevo a los pecados, entonces Dios dijo, no, pues así no hacer la cosa. Ya tiene que haber un cambio. Cuando Moisés empezó a mostrar, igual que Moisés cuando puso, hermano mío, la tienda para poder orar, Santo. toda la gente estaba en la tienda en el pueblo, tenían que ir a orar, oraban ahí. Pero el Señor le dijo a Moisés, no, sacan ahí la tienda porque muchos van, voy al pan y voy a pasar a orar. Voy a aprovechar de comprar las papas y voy a pasar a orar. No, pues el interés es ir a orar con Dios. Sí, amén. Entonces le dijo, sácala después y le pone arriba. Porque el que va a ir a buscarme, va a buscarme de corazón, pues. No va a ir porque está la pasada. ¿Se entiende? Sí, amén. Entonces todas estas personas, hermano mío, todos ellos empezaron a fabricar la fe, la convicción y a entender que un día de esto va a venir una salvación a su vida. Amén. Que va a venir algo a rescatarnos, que va a venir algo a sacarnos de este sufrimiento, de este dolor. Este mundo está desatado, hermano. En cualquier momento este mundo se desata. Este mundo, hermano mío, se va a acabar. Todo esto, hermano mío, se va a desaparecer. Puede ser el día, mañana, nadie lo sabe. ¿Sabe por qué también nuestro Señor Jesucristo dejó esto tan hermoso, maravilloso de no dar tiempo? Porque para aquellos que quieren arrepentirse tienen que hacerlo de corazón. Cambiar su vida, cambiar sus malos caminos, cambiar su hábito, cambiar todo lo malo que hay en nuestra vida de corazón. Por eso el mucho dice, que en el libro del Salmo dice que ¿quién subirá al monte santo? El limpio de mano y el puro de Puro corazón. de corazón. Entonces, ¿cómo usted es puro de corazón? Fabricando los pecados de su vida y volviéndose a Dios, Señor, he pecado, si yo falto ante ti, quiero que me limpies, que me restaures, quiero que tú me sanes a mí, porque yo no puedo. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque el Señor salió a nuestro encuentro. No nosotros a Él. Amén. En Romanos 8:5 que dice que el Señor, aún sabiendo, mire, esto es hermoso, maravilloso, hermano, dice que aún sabiendo que éramos pecadores, murió por nosotros igual, hermano. ¿Quién va a ir a defender a alguien que tiene la culpa? Nadie, hermano. No, si se lo merecía. Y que somos jueces también nosotros. Se nos olvida que la iglesia es un hospital, no un tribunal. Nosotros, por Dios, jueces, hermano, de la iglesia. Este hermano hasta aquí, este hermano hasta allá. Hombre, bendito es el Señor que por ejemplo Dios. Porque en el libro Romanos 2 dice que eres tú que juzgas al criado ajeno. ¿Acaso tú no tienes pecado? Así dice su palabra. Nosotros tenemos que cuidarlo mucho en este caminar. Amén. Hermano, entonces la fe se va probando a medida que vamos caminando. Cuando nosotros vamos caminando en este evangelio, lo primero que tenemos es un cambio de comportamiento. Amén. El primer cambio que tiene que hacer el Señor es el cambio de comportamiento. Nosotros cuando venimos del mundo, venimos casi hablando con las manos. Venimos hablando con puras señas y las hacemos aquí, las hacemos allá. Y ya, eso no tiene que estar bien. Tiene que ir tirando la... Después, si tenemos necesidad, una mano va acá, listo, me salve, listo, ya. Aquí no, hermano. Aquí tenemos que tenerlo todo porque Amén. es que si un día no Sí, venimos, pero mañana vamos a tener. así es. No tenemos para vestirlo, pero mañana vamos a tener mejor traje. Sí. No tenemos grandes alimentos, pero mañana voy a estar en un banquete. Esa es la fe que uno va creyendo. Y Bendito entonces sea Dios. fueron creando la fe con vivencias del Señor. Por eso es maravilloso, hermano mío, pasar proceso aquí en el mundo. Porque uno va creando la fe. Porque el día de mañana usted va a tener una enfermedad, o va a tener una crisis, o va a tener una necesidad, porque siempre vamos a tener necesidad, hermano mío, siempre. Esto es como la lluvia, para que se entienda. Cuando usted sale, hermano mío, a la lluvia, usted se pone un paraguas, ¿cierto? Sí. Para no mojarse. Sí. Así el Evangelio. El Evangelio te va a cubrir para no estar en pecado, pero usted cuidado de pecado. Va a haber pecado por la vista. Cuando el Señor Jesucristo dijo, dice en su palabra que aquel que intimó por otra mujer, que se dice fornicación o adulterio, dice que es pecado, pero yo más digo que aquel que la y la codicia ya ha pecado. ¿Se entiende, Así es, hermano? sí. O sea, nosotros no vamos a estar fuera del pecado en el mundo por tener un paraguas y lo dejamos de Dios, lo vamos a llevar en el momento, pero vamos a estar viviendo en el pecado.
viviendo en la maldad, viviendo en la necesidad, y Satanás lo primero que hace, ya por ahí te busca. Satanás los conoce a todos, hermano, a todos, a todos, a todos. Y de ese de otra cosa que Satanás es terrible, se cree pillo. De malo es malo, es más malo que el malo. Ese sí que es malo de verdad, no importa, mata a niños, mata a ancianos, mata a jóvenes, no importa. Sí, amén. Muertes terribles, hermano. Amén. Hay muertes terribles que Satanás hace, hermano, se le mete la mente a las personas, hay muertes terribles. No sé si estoy de acuerdo, un caso, una casera que tuvimos con mi esposa en la feria, el hijo andaba en sus malandras, por ahí por allá, un hombre se desquició y lo apretó con un muro, lo hizo rojo, hermano, un niño de 14 años. 14 años, hacía el diablo de sucio, hacía el diablo de malo, y eso es lo que hace, y a los cristianos lo hace peor, hermano, peor todavía. Sí. Lo hace, pero hermano, los destroza. ¿Para qué? Para dejar un evangelio malo, para dejar un evangelio falso, para dejar un evangelio que Dios no cambia, no transforma, porque nuestro comportamiento deja mucho que desear como cristianos. A lo mejor aquí en la iglesia somos santos, venimos arregladitos, aplaudimos, damos los saltos, gloria a Dios, bendito sea el Señor, este sí que está espiritual, que afuera, ya me viene loco, ¿sabes? ¿Me entienden, hermano? El comportamiento. Es mucho mejor predicar con nuestra actitud que con la lengua. Amén. Porque los abogados son terrible buenos para defender a los delincuentes y se echan la plata, hermano mío, y los sacan a la cárcel. Sí. Voy a hacer 20, 30 años, ya, de verdad, me soy pequeño y te saco, y los sacan con la lengua. Saca. Sí, amén. Así es Satanás. Santo. Entonces Satanás, cuando entró, hermano mío, con la tentación de cada uno de nosotros, como le explicaba, y entiende y sabe nuestras debilidades, por ahí nos busca, al que es alcohólico el alcohol, al que le la droga, al que le roba, y así todo lo que puede haberse en el mundo, lo que nosotros que estamos ante los ojos de Dios. De hecho, el diablo se cree astuto y fue a tentar a Jesucristo con la palabra, hermano. Con la palabra. Sí, amén. Con la palabra. Santo. La tentación que le dijo, porque Jesús llevaba 40 días orando. Y una parte que contaba un hermano la otra vez, yo eso lo entendí, lo leí, me quedó muy bien, que el Señor fue guiado por el Espíritu, hermano. Todas las personas que hacen la voluntad de Dios fueron guiadas por el Espíritu de Dios. Amén. Y su juicio fue guiado por el Espíritu, hermano. Porque el Espíritu lo llevó a orar 40 días y 40 noches para sacar, hermano, ¿quién va a soportar que te tire la barba, que te la lleguen por algo que no hiciste, hermano? Por algo que no hiciste. Y más encima, después muriéndote, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Santo. Si Dios no puede ver el pecado, hermano. A su propio hijo dejó a un lado, porque estaba lleno de pecado de ustedes, mío, de todos nosotros. Tenía el Señor el pecado en la cruz. ¿Para qué? Para que usted, yo, el de afuera, fuéramos salvos. San Juan 3:16 dice que por cuanto, hermano mío, el Señor vino al mundo, dice, porque, no me acuerdo bien, para no olvidarme, no quiero tocar. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Que ha venido, ¿cierto? Ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea se fija y está destacado. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Así como Moisés dijo después Jesús, levantó la serpiente en el desierto, es necesario que le dijo el hombre se ha levantado. ¿Por qué? Porque se levantó la serpiente, la miraba a los ojos y se traía la lepra cambiar. ¿Y qué tenemos que ver nosotros ahora? A Jesús. ¿Y de qué lo vamos a salvar? De la muerte eterna, o sea, de ir al infierno. ¿Se entiende, no? Entonces, hermano mío, Satanás es así de habiloso. Nos empieza a quitar la fe de a poquito. Porque cuando nos levantamos de la iglesia, hermano, el Señor nos empieza a bendecir, nos empieza a ayudar, nos empieza a cambiar la vida, tenemos alegría, tenemos gozo, estamos bien, tenemos paz, que es lo maravilloso, que tienen paz hoy en día en el mundo es difícil, hermano. Hermano, su palabra dice que con palabra blanda se aplaca la ira. Antiguamente nosotros nos decían algo, éramos chispitas, aprendíamos de una, pero hoy en día al Señor te bendiga, hermano, y te vais. No te vais derrotado, te vais sin favor. Porque el Señor dice que el que se humilla será enaltecido. Sí, amén. Que se es activo, el Señor Nos mira de lejos. Entonces, en esa relación el Dios empieza a quitarte la fe, empieza a quitarte la fe. Y vino a Dios, a Jesucristo, Satanás, y en 40 días, hermano, imagínense, yo que soy gordito, no duraría ni media hora en una cosa, no sé, para que se entienda. 40 días, que es fácil, el diablo dijo, es fácil, ¿cómo lo convenzo? ¿Cómo lo saco de esto? El hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en el pan. Jesucristo que hubiese dicho, ya, pues si soy hijo de Dios, pues mira, la piedra, mira, y van a matar con chicharrones. No, pues. No, pues. Santo. Le respondió el Señor, y aquí esto es maravilloso. Sí, aleluya. El Espíritu está. No solo de pan. Usted vaya, hermano, si se congrega en otro lugar,
o alguien le predica, usted tiene que ver que le diga, el escrito está, o sea, que le prediquen de la palabra, hermano. Amén. Porque confundir a los hermanos sobre la palabra es fácil, hermano. Hay gente que trae la palabra y la distorsiona y envuelve a la gente, hermano. Y le da vuelta, pero si aquí dice, mira, el Señor te amó, el Señor te quiere, el Señor te ama, pero tú tienes que aportarle a la iglesia. Y los dejan secos, hermano, y los convences. Y Dios te va a bendecir, hermano. Tú bendices a la iglesia. Y los hermanos dan auto, dan llave, dan de todo, hermano. Y después andan ahí, pato, hermano, si no es la voluntad de Dios. ¿Cómo llegó el Señor a la tierra? Desnudo, hermano. No. ¿Y dónde durmió? En un pesebre, con animales. No creo que haya estado perfumado. Hediondo, hermano. Y cuando él estaba a Jerusalén, ¿en qué él en un Mercedes-Benz? ¿En un Fiat? ¿En un avión? Oh, en un pollino. En un pollino. Más encima no era ni de él, era prestado. Y con chala, jota, como te puedes decir. Santo Dios. Así es nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para mostrar la humildad y la fe en Dios. Ahí el diablo se equivocó. No de tan solo pan vivir el hombre, sino toda palabra que sale Sale de la boca de Dios. Satanás ya no llama a Santo. meterse, por mano. Quería de nuevo destruirle la fe a Jesucristo. Destruirle la fe a Jesús. Destruir la fe que Él estaba provocando hacia nosotros. En generaciones, 2000 años, 2010, 2024 años más. Esa fe la que quería destruir en ese momento el diablo, hermanos míos. Eso es lo que el diablo quería echar, destruir lo que Dios estaba manejando a través de Jesucristo, tener fe en Él. Porque un día Él va a venir a buscarnos. Va a venir a rescatarnos, así como tenían ellos que murieron, hermano mío, esperando en el seno de Abraham. Entonces después viene la segunda tentación, hermano mío, que le dice al Señor, el Señor ya estaba, pero cansadísimo, hermano. 40 días orando, 40 noches orando, pidiendo a lo que se venía. Y aún así el Señor dijo, Padre, si más de tomar esta copa, sácala, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Orando el nombre de Dios, vaya, firme con el Señor, firme con nuestro Señor Jesucristo, para entender y comprender. De ahí viene la segunda tentación y le dice, mira, tírate de aquí. Y la palabra en el Salmo 91 dice que si tú crees que tu pie no tropiece en piedra, y a tus ángeles mandará para que tu pie no caiga en piedra. Y Él te va a rescatarte. Oh, el diablo habiloso en esa parte, y es verdad, si usted lee el Salmo 91, así dice, que el Señor te va a rescatar, que tu pie no tropiece en piedra, y Él va a mandar a sus ángeles a rescatarte. ¿Y qué le responde el Señor? Escrito está nuevamente.